Estamos en el séptimo simposio de accidente cerebrovascular del año 2022. Mi nombre es Camilo Rodríguez, soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Buenos Aires. He trabajado últimamente en la Fundación Santa Fe en la NeuroUCI, con lo cual, bueno, hoy tengo la posibilidad, y agradecer por la invitación, tengo la posibilidad de hablar sobre esta charla, que es el manejo del ictus en la unidad de cuidado intensivo, desde la terapia de reperfusión al monitoreo multisistémico. Muy bienvenidos a todos. Bueno, no tengo conflicto de intereses. La agenda de la charla rápidamente va a constar de 4 puntos: las definiciones básicas de lo que es accidente cerebrovascular y el término ictus, la cadena de supervivencia del ictus, las terapias de reperfusión, las más utilizadas, y enfocarnos ya en el cuarto punto, que es lo último en la charla y lo que más vamos a hacer hincapié, es en el manejo y el monitoreo multisistémico del paciente en ictus en la unidad de cuidado intensivo, en este caso neurológica. Bueno, las definiciones rápidamente: uno utiliza el término accidente cerebrovascular e ictus casi como sinónimos. En realidad, si uno va a la Real Academia Española y busca lo que significa ictus y busca lo que significa accidente, ¿sí? Ictus, ahí tenemos la definición: es una enfermedad cerebral de origen vascular que se presenta de modo súbito. ¿Qué es accidente? Es un suceso eventual, involuntario y sobreviene repentinamente. Entonces, nosotros actualmente podemos usar el término accidente cerebrovascular e ictus como si fuesen sinónimos que representan un mismo síndrome, ¿sí? En este caso, una misma enfermedad, más que síndrome. Y ambas podrían terminar uniéndose en la definición de que es una pérdida repentina de flujo sanguíneo en un área anatómica del cerebro, que a partir del compromiso de esa área anatómica, ya sea por una trombosis o una embolia, es lo que nos va a manifestar la sintomatología que nosotros vamos a ver en este tipo de pacientes. La cadena de supervivencia, muy rápidamente, como la define la AJA desde el 2021, ¿sí? Son los 4 eslabones que todos conocemos. El primero de ellos es la sospecha y el llamado al servicio de emergencias médicas, ya sea cuando uno está, por ejemplo, en el prehospitalario. Cuando uno está en el intrahospitalario, ya uno se enfrenta a otras situaciones y a otras formas de activar lo que vamos a ver después, lo que es el código ACB. El abordaje del sistema de emergencias médicos en el sitio donde el paciente manifiesta la sintomatología que sospechamos como ictus. El traslado del mismo al centro de mayor complejidad, preferentemente a un centro encargado o un centro de accidente cerebrovascular. Y a partir de ahí es el abordaje hospitalario una vez que el paciente ingresa y llega a nuestras manos. Cuando el paciente llega a nuestras manos en el abordaje hospitalario, ¿sí? Ahí nos subimos a un tren de alta velocidad y empezamos a correr contra el tiempo, empezamos a correr contra reloj. ¿Por qué? Después vamos a ver un poquito más adelante, y esto es bien conocido por ustedes, donde la mayoría del auditorio seguramente son neurólogos, esto lo conocen a la perfección, ¿sí? Donde cada minuto y cada segundo es cerebro que se compromete. Rápidamente el paciente, cuando ingresa al sistema de emergencias de cualquier institución, especialmente en la nuestra, en la Fundación Santa Fe, el paciente rápidamente tiene un primer contacto con el servicio de emergencias y una activación a partir del score BFAST, ¿sí? Mayor a 1. Ahí debajo tenemos lo que representa el BFAST en el balance de coordinación, ¿sí? Y en la visión, el FAST es facial, miembro superior, miembro inferior, el habla y el tiempo desde que el paciente presenta la sintomatología. La activación del BFAST con un punto mayor a 1 ya activa rápidamente el código ACB y empezamos. Nos subimos en la primera estación del tren y empezamos a correr contra el reloj. En este punto, en el reconocimiento temprano, Herpich, en la Critical Care Medicine del 2020, manifiesta y describe las 8 Ds del abordaje del ictus, que es la detección, reconocimiento de los síntomas, que es el despacho, ¿sí? Que es la activación del sistema médico de emergencia que habíamos visto recién, la entrega, el delivery, que es el rápido transporte al hospital o al centro de ictus, door, puerta,
¿sí? Evaluación del servicio de urgencias dentro de los 10 minutos, rápidamente. La recolección de datos, la recopilación de historia clínica, el examen físico, el examen neurológico, la escala del NIHSS, ¿sí? La decisión rápidamente, qué tipo de ictus es, ¿sí? Cuál fue el último momento que se vio al paciente normalmente y el tiempo de los síntomas. Las drogas y los dispositivos, en este caso es si decido llevarlo a trombolisis farmacológica o tratamiento endovascular. Y la disposición es dónde va a terminar el paciente, si se va a quedar en urgencias, si se va a quedar en la unidad de cuidado intensivo, si se va a quedar en la unidad de cuidado intermedio o se va a quedar en la unidad de ictus específicamente. Cuando abordamos lo primero que los neurólogos hacen y el emergentólogo hace en su primer contacto con el paciente, nosotros en la unidad de cuidado intensivo ya recibimos al paciente con el diagnóstico y ya generalmente lo recibimos en la unidad con el tratamiento instaurado. La escala debe hacerse dentro de los 0 a 15 minutos. Esto lo voy a pasar rápidamente porque todos, absolutamente todos, lo conocen. Consta de los 11 pasos que va desde el nivel de conciencia hasta la extinción e inatención y nos manifiesta la gravedad del ictus y se puede aplicar al inicio para el diagnóstico de la gravedad del ictus y posteriormente se puede utilizar para el seguimiento. Sí que esto puede mejorar posterior al tratamiento o puede empeorar los valores de esta escala. Y ahí es donde tenemos que actuar rápidamente. El abordaje hospitalario nuevamente, rápidamente con los valores de la AJA, con las referencias de la AJA, en lo que es el NH score, el 0 a 15 minutos, rápidamente posterior al score, los pacientes deben ir a imágenes diagnósticas que debe estar dentro de los 0 a 25 minutos y a partir de el estudio imagenológico, que generalmente es una tomografía de cerebro sin contraste, pero también puede ser una resonancia, pero por la rapidez, a veces la disponibilidad y depende del centro también, las tomografías solerían ser la primera opción. Y uno va a determinar el momento de la hora en el que empieza el ictus, si es menor a 4.5 horas, el nivel de la escala, si es menor a 6, según el protocolo institucional de la fundación, estos son los pasos a seguir. Tomografía sin contraste, la clasificación de Aspect, a la que vamos a ver para qué y por qué se hace, y dependiendo de eso se harán otros estudios o no, dependiendo del tiempo de evolución del ictus y del valor de la escala que representa el paciente al ingreso para el sistema de emergencias. El Aspect rápidamente, también conocido, dentro de la tomografía de cráneo sin contraste, lo que uno va a ver es la extensión en el compromiso dentro del territorio de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque esto va a definir un poco, la decisión del tratamiento posterior. Si va a trombolisis o contraindicado en caso de más de un tercio del compromiso del territorio cerebral media, o va a trombectomía viendo causa-beneficio desde lo clínico, imagenológico, la edad del paciente, el ranking modificado y todo antes de la patología para ver en qué situación terapéutica lo ubicamos al paciente. Tratamiento de reperfusión, como dice este artículo, el tiempo es cerebro. ¿Qué buscamos con el tratamiento de reperfusión? Que ahora vamos a ver cuáles son los dos más utilizados. Es restaurar urgentemente el flujo sanguíneo para limitar, ¿sí?, el daño irreversible del tejido cerebral. Acá en este artículo, Saber en Stroke del 2006 muestra una escala cuando por minuto, por hora o por segundo la cantidad de neuronas y sinapsis que se van perdiendo. Ahí marqué por minuto aproximadamente la pérdida de neuronas por minuto es 1.9 millones, con lo cual podemos imaginar cada minuto que el paciente presenta su enfermedad y nosotros no actuamos. Tratamientos de perfusión son básicamente dos. Me voy a enfocar en dos rápidamente porque esto es muy conocido. Quiero dedicar más tiempo a lo dentro de la unidad de cuidado intensivo. Trombolesis intravenosa debe estar instaurada, ¿sí?, con todo lo previo realizado, instaurado dentro de 60 minutos y dentro del periodo de ventana entre 3 y 4.5 horas. Obviamente el paciente va a pasar por una serie de chequeos, tanto de indicaciones como de contraindicaciones,
para terminar de definir si el paciente es candidato o no a recibir la reperfusión, en este caso farmacológica. ¿A qué tenemos sacado de las últimas guías de la AJA del 2019 en el tratamiento del ictus isquémico? En este caso vemos una lista enorme de contraindicaciones, sangrados previos, ACV previos, coagulopatías, tratamientos con antiagregantes, anticoagulantes, bueno, toda una serie de elementos que debemos chequear, hemorragias organoideas, hemorragias digestivas, todos elementos que debemos chequear previo a ubicar al paciente. Si lo ubico en la trombolisis farmacológica o lo ubico en la trombectomía o en la trombectomía. Tratamiento de reperfusión rápidamente, trombolisis intravenosa, ¿sí? Con alteplase o actelice, en el caso de la fundación, que es RTPA. ¿Sí? Ahí tenemos las dosis, 0.9 miligramos kilo, 10% en el primer minuto y 90% en la próxima hora. Lo importante de esto es, antes de iniciar esto, tener una meta de presión arterial, y esto es muy importante porque esto puede dividir entre que el paciente reciba o no la trombolisis y tengamos que optar por otro tratamiento. Que el paciente maneje presiones sistólicas por debajo de 180 y en realidad 185, y diastólicas por debajo de 110. Y tanto el emergentólogo como el neurólogo, en el caso nuestro, junto con el neurólogo en la unidad de cuidado intensivo, según el protocolo que se instaura en la institución, tenemos que seguir los signos vitales del paciente y la escala, ¿sí? Cada 15 minutos durante la infusión. Después la vigilancia neurológica cada 15 minutos, posterior al procedimiento, cada 30 minutos en las primeras 6 horas y horario en las siguientes 16 horas. Claramente que si el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, esto se hace mucho más exhaustivo. Objetivos para ir a las metas de presión arterial, después lo vamos a ver mejor, ¿sí? Infusión de drogas endovenosas, en el caso más utilizado es el labetalol, tanto en bolos como en infusión continua, 10 a 20 miligramos en bolos, o de 2 a 0.8 miligramos minuto en el caso de la infusión continua. Nuevamente la trombolisis intravenosa, ahí tenemos las metas, en realidad ahí puse 180 a 105, en realidad es 185 a 110 diastólica. El uso del labetalol, ¿hay otras opciones cuando no se cuenta con labetalol? Sí, se puede usar nicardipina, clevidipina, y en el caso de poder tener más acceso a la mano, cuando la presión diastólica está por arriba de 140 y está bastante rebelde en lo que es el descenso a por debajo de 110, uno puede optar por un intrapusiato de sodio, con lo que eso significa, ¿sí? Intrapusiato de sodio, la acumulación de tiocianatos y, bueno, bastante hay que tener su cautela en el uso. Si hay trombosis intravenosas, obviamente hay que tener cuidado con el riesgo que puede traer esto. La trombosis intravenosa, muchas veces el paciente puede tener una transformación hemorrágica de su ictus y nosotros tengamos que actuar en eso, ¿sí? Ahí está en el cuadrito, que tengamos que revertir el efecto trombolítico de la RTPA, ya sea si tenemos previamente fibrinógeno bajo, podemos usar crioprecipitados, y el ácido tranexámico o el ácido aminocaproico. Trombosis intravenosa, puede haber una ventana extendida, que el paciente haya pasado ya los 4.5 horas de iniciado los síntomas, o el paciente haya despertado con un cuadro de síntomas compatible con ictus y tengamos una hora incierta. Bueno, ahí habrá que haber una discrepancia, habrá que evaluar tanto la parte clínica en su déficit neurológico con el definir imagenológicamente el mismatch o la discrepancia con ausencia de imágenes en el FLAIR, con lo cual eso pondría al paciente en un estado de que posiblemente esa sintomatología haya empezado dentro de las 4.5 horas, con lo cual ahí habrá que evaluar el costo-beneficio si el paciente ingresa o no a trombolisis. ¿Cómo vemos nosotros en la unidad de cuidado intensivo y en otros, podemos ver nosotros si el paciente reperfundió o no reperfundió? El Doppler transcraniano o el duplex transcraniano codificado por color son opciones en las que se pueden ver 6 patrones de flujo, desde 0 a 5, desde ausencia del flujo a 5 a un flujo normal, y empezar a ver si el paciente ha reperfundido algo o no ha reperfundido, y esto lo podemos evaluar en el tiempo, que es donde tiene la mayor valía. Tratamiento de reperfusión,
salimos de la trombolisis, entramos en la trombectomía endovascular. Aquí tenemos más o menos dividido, dependiendo de las horas, si tiene menos de 6 horas, si tiene entre 6 horas y 16, 6 horas a 24, más o menos manejado por los criterios de la AJA y el protocolo institucional. Y ahí podemos ver en los diferentes momentos en el que uno tendría que cumplir ciertos criterios para incluir al paciente en la trombectomía endovascular. ¿Cómo yo puedo evaluar la eficacia y una reperfusión exitosa de la trombectomía endovascular? Existe el score de TISI, donde puede evaluar los diferentes niveles de flujo. A partir del 2A, 2B y 3 se considera que el paciente tiene una reperfusión exitosa. Cuando uno habla de reperfusión, tenemos que ver penumbra versus el core de infarto. ¿Qué estamos buscando? En las intervenciones agudas busca restablecer el flujo, ¿dónde? En la penumbra. ¿Sí? Tratamiento fibrinolítico, tratamiento endovascular, y posteriormente a eso, dependiendo del protocolo institucional, generalmente el paciente puede o no ir a la unidad de cuidado intensivo y tratar de ir a proteger, además de ir a tratar e ir a reperfundir esa área de penumbra. Uno busca, cuando va a la unidad de cuidado intensivo o la unidad de ictus, busca tratar de evitar que esa zona de penumbra se amplíe, evitar las lesiones secundarias, que son a través del monitoreo del metabolismo, hemodinamia, respiratorio, temperatura, y obviamente teniendo siempre neurocirugía a mano en caso de que pueda haber alguna complicación, que vamos a ver cuál puede ser. ¿Dónde disponemos al paciente? ¿Puede ir a unidad de cuidado intensivo? ¿Siempre debe ir a unidad de cuidado intensivo o debe ir a otros lugares? Bueno, generalmente en la literatura hay discrepancias. Generalmente el paciente podría ir, el paciente que no requiere, el paciente que no está en coma, el paciente que no requiere apoyo respiratorio, el paciente que no requiere soporte de órgano, debería ir a una unidad de cuidado de ictus o a una unidad de cuidado intermedio, ¿sí? Muchas veces los pacientes en coma y aquellos que tienen un ictus y a partir del ictus están en coma y a partir del coma tienen que estar en asistencia ventilativa mecánica, que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, la mortalidad es altísima. Con lo cual ahí empieza la discrepancia y hay literatura que empieza a empezar a poner el axioma: si hacer menos puede ser más para este tipo de pacientes. Y esto abre una puerta para el debate y continuar buscando la respuesta. ¿Todos los pacientes que reciben RTPA requieren admisión en unidad de cuidado intensivo? Bueno, este artículo muestra en ese gráfico cómo los pacientes dentro de unidad de cuidado intensivo tienen aquellos que no requieren tratamiento en las primeras 24 horas en UCI, menos de 10%, ¿sí? que tienen bajo riesgo de monitoreo, LRM, tienen, ¿sí? un 2.5% de mortalidad, 2.5%, perdón, y 4.5% de mortalidad en la UCI y 4.5% en la mortalidad general. Con lo cual, aparentemente que esté en UCI o no esté en UCI, muchas veces esos pacientes pueden estar en un cuidado intermedio o una unidad de ictus sin requerir la complejidad de la unidad de cuidado intensivo, sin tocar demasiado la mortalidad. Diferentes son aquellos pacientes que requieren algún tratamiento, que son dentro de ese cuadro las 30 posibles tratamientos que puede recibir el paciente dentro de lo que es la unidad de cuidado intensivo. En definitiva, la decisión de ingreso en UCI todavía debe tener en cuenta el juicio del equipo tratante y ver costo-beneficio de ingresar o no un paciente a la unidad de cuidado intensivo, con lo que eso también significa, ¿no? Una encuesta realizada por la Sociedad Europea de Medicina Crítica, 54 países, liderados por italianos, belgas, holandeses, los Países Bajos e ingleses. Hicieron una encuesta en 54 países y determinaron que, por ejemplo, el motivo de ingreso a unidad de terapia intensiva, unidad de cuidado intensivo, era la ventilación mecánica invasiva y las complicaciones intracerebrales. Y dentro de eso encuestaron qué era lo que monitoreaban con mayor frecuencia y qué parámetros utilizaban, y son todos estos parámetros que nosotros estamos dentro de lo que se usa y el estándar que utilizamos en la unidad de cuidado intensivo para lo que es el monitoreo y el cuidado de las lesiones secundarias de estos pacientes. ¿Cuándo entrar a unidad de cuidado intensivo? Lo que decíamos antes, para monitoreo, para optimización de ciertos parámetros que tenemos fuera de parámetros de los pacientes, por ejemplo, el manejo de la presión arterial, que es difícil de controlar, los monitoreos cuando el paciente de alguna manera puede llegar a presentar alguna complicación,
la gravedad del ictus, el infarto de la arteria cerebral media, sobre todo maligno, y cuando requieren ventilación mecánica, resolver algunas complicaciones intracerebrales y requieren soporte de órgano. En ese caso no estaría nada discutido que el paciente ingrese a la unidad de cuidado intensivo. ¿Para qué? Para un control meticuloso, para prevenir, corregir alteraciones secundarias, minimizar la progresión del infarto, prevenir el deterioro neurológico y sobre todo actuar de forma oportuna. El protocolo institucional nuestro, el paciente ingresa siempre a la unidad de cuidado intensivo. ¿Podría ingresar a la unidad de cuidado de ictus cierto grupo de pacientes que no requieren nada de esto? Sí, tranquilamente. Una unidad de cuidado intermedio, también, tranquilamente. Y hay un artículo muy fresquito de agosto de este año que ingresar pacientes con lesión cerebral aguda, entre ellos en este metaanálisis hay 4 artículos que hablan de ictus isquémico, que aparentemente los pacientes manejados en la unidad de cuidado intensivo subespecializada, neuro UCI, tendrían una mejor supervivencia y unos mejores resultados en el cuidado de los pacientes, con lo cual esto abre otra puerta a decir, ¿debo ingresar todo paciente en un cuidado intensivo o no? ¿Qué hacemos en la unidad de cuidado intensivo? Bueno, hacemos monitoreo neurológico, de la ventilación, cardiovascular, metabólico, control de temperatura es importantísimo, ¿sí? El medio interno, los niveles de hemoglobina, los niveles de electrolitos, la normonatremia, evitar la hiperoxia, la normocapnia. Cardiovascular, claramente, tratamos de optimizar siempre la presión arterial y lo que es el gasto cardíaco, porque eso va a depender del flujo sanguíneo cerebral. La vía aérea, siempre la optimización de oxigenación también, para llevar a los pacientes a ciertos valores de saturación de oxígeno. Monitoreo metabólico también es un punto muy importante, sobre todo el nivel de glucemia. El paciente entre 140 y 180, evitar las hiperglucemias y evitar las hipoglucemias. ¿Qué buscamos en la unidad de cuidado intensivo? Buscamos mejorar la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? A través de optimizar el flujo sanguíneo cerebral y a través del manejo de la presión de perfusión cerebral, el manejo del gasto cardíaco, la viscosidad de la sangre, teniendo un paciente bien precargado, la cantidad arterial de oxígeno, ¿sí? Con niveles de hemoglobina adecuados, saturación adecuada y niveles de oxígeno en sangre adecuados, un gasto cardíaco adecuado, ¿sí? Que va a repercutir también en la disponibilidad, precarga, poscarga, contractilidad y todo lo que es el metabolismo cerebral y la neurofisiología, ¿sí? Evitar, en este caso, o monitorizar si es necesario el caso de actividades comiciales, actividades convulsivas y metabolismo cerebral, siempre tener en cuenta la temperatura y el aporte adecuado de sustratos, en este caso de glucemia, de glucosa. Rápidamente, me quedan unos minutos. ¿Qué estamos monitorizando? Hacemos neuromonitoreo, hacemos monitoreo hemodinámico, hacemos monitoreo respiratorio, hacemos monitoreo por neuroimágenes. Por protocolo a las 24 horas hacemos un control imagenológico. Todo esto es lo que hacemos en neuromonitoreo hemodinámico y respiratorio y tratamos de corregir los diferentes problemas que puede presentarse. Dentro de todo lo que hacemos si evaluamos a estos pacientes, el examen neurológico clínico es muy importante, ¿sí? Entre ellos la escala del NIHS y lo que es un ordenado, ¿sí? Examen neurológico clínico para detectar a los pacientes, y esto se convierte en una herramienta muy importante cuando los pacientes están despiertos y no están sedados y no están en coma y no están ventilados. Complicaciones, transformación hemorrágica. ¿Qué debemos hacer rápidamente con la transformación hemorrágica? Frenar la trombolisis, ABC del paciente, vía aérea, circulación y respiración, tomografía de control, revertir, ¿sí? La trombolisis y empezar a investigar en estos pacientes si hay que ventilarlo, cae el nivel de su Glasgow, empezar a pensar en hipertensión endocraniana, empezar a trabajar sobre lo que es la optimización de la autorregulación cerebral, optimización de la presión intracraniana y evitar las convulsiones. La transformación hemorrágica, rápidamente esta diapositiva nos muestra que se transforma en un hematoma intracerebral y vamos a ir a manejarla como un hematoma intracerebral, ¿sí? Rápidamente cambiamos de algoritmo en el tratamiento de estos pacientes. El infarto maligno de arteria cerebral media, ya tenemos, ¿sí? Es un síndrome de hipertensión craniana, también debemos actuar en el ABC, tomografía de control y empezar a actuar, hablar con neurocirugía, empezar a corregir todos los parámetros y empezar a pensar en que este paciente entró en un síndrome de hipertensión endocraniana
y con todas las complicaciones que eso se requiere. Dentro de la trombectomía endovascular también hay otras complicaciones, que es el síndrome o lesión por reperfusión. Uno abre el vaso, sobre todo a nivel carotídeo o a nivel proximal de la cerebral media, y uno puede tener eh, momentos de hiperperfusión. Podemos tener riesgo de hemorragia intracerebral, lesión por reperfusión, y esto puede hacer que el paciente deteriore su estado neurológico. Debamos controlar muy estrictamente la presión arterial y empezar a entrar en un campo del manejo de la presión intracraneal. Rápidamente, ¿para qué usamos el Doppler transcraniano dentro de la unidad de cuidado intensivo? Es para monitorizar a estos pacientes. No hacemos diagnóstico, porque diagnóstico ya viene el paciente, pero hacemos monitoreo de los pacientes, tanto circulación anterior como circulación posterior, tanto en Doppler transcraniano como en dúplex carotídeo, en caso de la circulación anterior, para verificar la arteria carótida interna, y en caso de la circulación posterior, vamos a arterias vertebrales para lo que es el compromiso de la circulación posterior. El Fast Track está descrito como ultrasonido neurovascular, ¿sí?, por Shimichev en Stroke 2005. Otro monitoreo es el NIRS, la espectroscopía cerebral cercana al infrarrojo, es un monitoreo de oxigenación cerebral regional. Ahí vemos el punto de corte entre 55 y 75%, un electrodo derecho, un electrodo izquierdo. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos tener valores siempre por encima del 55%, siempre teniendo en cuenta dos elementos. Cualquier cambio hemodinámico puede alterar la oxigenación cerebral, y los cambios de disponibilidad de oxígeno es donde debemos trabajar nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Sobre los cambios de disponibilidad de oxígeno y los cambios hemodinámicos. Siempre hay que tener cuidado, pues nos puede dar falsos negativos o nos puede dar falsos valores si tenemos hematomas subdurales asociados o el paciente tiene edema en el cuero cabelludo. Todo se resume ¿en qué? En que debemos trabajar nosotros en el paciente que se ha deteriorado neurológicamente, no aquel que está despierto, no aquel que está con un Glasgow 15 en 15 y acaba de ser tratado, sino aquel que está complicado y que puede complicarse en el camino del cuidado. Sí, trabajamos sobre la presión arterial media, sobre los niveles de PIC, ¿todo para qué? Para optimizar la presión de perfusión cerebral, optimizar el flujo sanguíneo cerebral, tener una perfusión óptima y tratar de evitar la hiperperfusión, por ejemplo, en el caso de las trombectomías, y la hipoperfusión, ¿sí?, en el caso de que el paciente no haya tenido éxito en la reperfusión cerebral. Y siempre acordarnos este mensaje de casa para llevarnos a casa, que hay que actuar oportunamente, hay que actuar en equipo. ¿Sí? Nuestro referí es el reloj, y en contra del ictus empujamos todos juntos, en equipo. Es la única manera de poder llevar al paciente a su estado funcional basal, o por lo menos el estado neurológico que mejor se pueda. Bueno, muchas gracias, y aquí le dejo mi correo.